Nos ubicamos, por favor, en la Confesión de Londres de 1689, capítulo 26. Este es uno de los capítulos más extensos que tiene la Confesión. Por lo tanto, lo vamos a ver en dos partes. Vamos a ver la Confesión o este capítulo de la Confesión en dos partes. Capítulo 26 nos va a hablar de la Iglesia. Podemos hacer esta clase ciertamente en una clase, hacer varias cosas, pero debido a la importancia del tema, es necesario que seamos un poquito más profundos en este sentido. Por lo tanto, vamos a ver la primera parte en el día de hoy. Un bosquejo general que vamos a presentar es acerca de los párrafos, cómo estarían estructurados los párrafos. Los párrafos del 1 al 4 nos van a hablar acerca de lo que es el concepto de la Iglesia universal, cómo nosotros debemos entender lo que significa la Iglesia en su aspecto universal. Y en segundo lugar, vamos a ver la semana que viene, Dios primeramente, los párrafos del 5 al 15. No sé si se llevará otra clase, pero por lo menos sería la segunda parte, párrafos del 5 al 15 acerca de la iglesia local. Es el aspecto de la iglesia, de la misma iglesia del Señor, pero en su aspecto local. Vamos inmediatamente a comenzar entonces con la parte universal. Este es el bosquejo que vamos a llevar en la noche de hoy. En primer lugar, vamos a ver los párrafos 1 y 2 en cuanto a la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia, en este caso la identidad universal. ¿Qué queremos decir con la iglesia universal? Número 2, vamos a ver el párrafo número 3 acerca de la perpetuidad de la iglesia universal. Y en tercer lugar, vamos a ver quién es la autoridad de la iglesia universal, que sería el párrafo número 4. Vamos a comenzar inmediatamente viendo el bosquejo del día de hoy. Vamos con la identidad, que sería el párrafo número 1 y el párrafo número 2. Vamos a leer, por favor, el párrafo número 1. Dice: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Entonces, lo que vemos es el aspecto universal, y vamos a decir que es un aspecto invisible. Cuando hablamos de la universalidad de la iglesia, estamos hablando de que la iglesia universal es una iglesia invisible. Hay tres palabras claves aquí que pueden causar un poco de ruido, sobre todo la primera, la palabra católico. ¿Qué significa la palabra católico? La palabra católico simplemente significa universal. ¿Qué queremos decir con ese término? Bueno, que la iglesia es universal y por lo tanto la iglesia es una sola. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo en el mundo? Una sola iglesia. ¿Por cuántas iglesias murió Cristo? Por una sola iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia de Cristo es una sola iglesia. Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mis iglesias, en plural, no, en singular, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Asimismo, otro versículo, Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, haciendo referencia a una sola iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la parte universal, estamos hablando en primer lugar que la iglesia es
una sola. La iglesia del Señor es una sola. Lo que debemos hacer es hacer una distinción entre lo que es la institucionalidad de la iglesia y la iglesia como el pueblo de Dios. Si bien la iglesia comenzó a partir de Pentecostés, la iglesia como tal, nosotros debemos entender que Dios siempre ha tenido pueblo en todas las épocas, en todo el mundo. ¿Ok? Todas las personas de todas las épocas, en todo el mundo, son la iglesia. No necesariamente el momento en que institucionalmente se forma la iglesia en el día de Pentecostés. Efesios capítulo 5, versículos 27 al 29, nos reafirma una vez más este aspecto de que es una sola iglesia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. ¿A cuántas iglesias? A la iglesia. Entonces, Cristo está pendiente ¿de quién? De su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los creyentes de todo el mundo, de todas las épocas. Entonces, ese es el aspecto universal de la iglesia. Recordemos, hermano, la iglesia es el cuerpo y la esposa de Cristo. Es decir, que todos los que están unidos a Cristo son la iglesia. ¿Hubo iglesia en el Antiguo Testamento? Pregunto. Sí. ¿Hubo institución o la institucionalidad de la iglesia en el Antiguo Testamento? No. Entonces son dos aspectos de la misma cosa, ¿okay? Del mismo tema. Muy bien, seguimos. La segunda palabra clave importante es la invisibilidad. ¿Qué queremos decir con el término que la iglesia de Cristo es invisible? Ahí mismo en sus confesiones, ¿verdad? Dice, la iglesia católica universal dice que, entre paréntesis, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse ¿qué? Invisible. Entonces, lo invisible no es porque no se vea las personas, sino que no se ve la obra regeneradora del Espíritu Santo. Yo no veo la obra regeneradora en ti. Bueno, por sus frutos lo conoceréis. Pero eso no se ve, no veo el momento en que la persona nace de nuevo. Entonces, lo llamamos invisible. Preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es invisible? La iglesia de Cristo es universal, es decir, una. Es invisible, ¿por qué? Por la obra interna del Espíritu Santo. Cuando llamamos invisible es como Dios ve la iglesia, no como nosotros la vemos. Nosotros aquí vemos caras, ¿cierto? Vemos personas físicas, pero Dios ve a los verdaderos elegidos dentro de las iglesias. Esa es la iglesia universal, esa es la iglesia invisible de Cristo. Porque dentro de iglesias locales pueden haber personas que no son verdadera iglesia o no son verdaderos creyentes, no son verdaderos convertidos. Pero ¿quién ve a la verdadera iglesia? Dios. Por lo tanto, es un aspecto que invisible. Como dice Sam Waldron, no perdamos de vista esto también. Dice, no existe una iglesia invisible distinta a la iglesia visible. Vuelvo a decirlo. No existe una iglesia invisible distinta a la iglesia visible. En otras palabras, la iglesia universal es siempre una institución visible y organizada. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 3, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 3. Este es Pablo persiguiendo a la iglesia del Señor. Hechos 8, versículo 3 dice, ¿lo tienen? Y Saulo asolaba, ¿qué dice? La iglesia,
¿Cómo sabemos que Pablo asolaba la iglesia? Fíjense que también lo toma de manera singular, ¿ok? Como el aspecto universal de la iglesia. Saulo asolaba no las iglesias, sino la iglesia. Dice, y entrando casa por casa, arrastraba ¿a quién? A espíritus. No, ellos son visibles. ¿Ok? Si bien la iglesia es invisible, tiene un aspecto visible, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Lo está hablando de un aspecto universal. Entonces, ¿cómo podía Pablo asolar una cuestión invisible? No, imposible, es incompatible. La invisibilidad no es distinta a la iglesia visible de Cristo. Cuando hablamos de iglesia invisible, estamos entonces hablando de la obra interna regeneradora del Espíritu Santo en cada creyente. Y el último término es los elegidos. ¿Quién es la iglesia? Los elegidos del Señor. Ellos son el verdadero pueblo de Dios. Pregunto, ¿todos los israelitas son el pueblo de Dios? No, no. ¿Fueron el pueblo de Dios? En cierto aspecto sí, pero el pueblo de Dios siempre ha sido los elegidos del Señor de entre los judíos y de entre los gentiles. Juan capítulo 10, versículo 14 al 17 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por ¿quiénes? Por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Más adelante en este mismo capítulo dice: ustedes no escuchan mis palabras porque ustedes no son mis ovejas. ¿Y a quién se está haciendo referencia? ¿A quién le está hablando eso? A judíos. ¿Ok? Entonces, las ovejas del Señor no son judíos, sino que son de entre judíos y de entre gentiles los elegidos del Señor. Ese es el aspecto universal de la iglesia. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿en qué? En lo interno y lo interior. Pregunto, ¿eso se ve? No. Y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al quien Israel de Dios. Al Israel de Dios, los que son obedientes a las Escrituras. Hemos visto entonces lo que es el aspecto universal de la iglesia. Es invisible y es compuesta, dice allí, por todos los elegidos del Señor. Vamos con el párrafo número 2. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. La iglesia universal, hermanos, es siempre visible en iglesias locales. No podemos decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, si no pertenezco a una iglesia local de Cristo. Yo debo
yo debo corresponder a mi fe diciendo yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Ah, ok, chévere. ¿A cuál iglesia te congregas? No, yo no me congrego en ninguna porque yo tengo mi relación personal con Dios y eso nadie lo sabe, usted no me juzgue. La iglesia universal es siempre visible en iglesias locales. Fíjense estos versículos. 1 Corintios 1:2. Alguien que busque por favor Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice, a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? Dice, la iglesia de Dios. Ellos son iglesia de Dios, pero estaban localizados en un lugar geográfico. A la iglesia de Cristo que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quién tiene Romanos 1:7? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús. Ok. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ¿recuerdan qué habla estos dos capítulos? ¿Cómo? Mensajes a 7 iglesias. ¿Las 7 iglesias son iglesias de Cristo? Sí, sí. Estaban algunas bien mal, otras no tanto, pero eran iglesias de Cristo. Pero se localizaban en distintas áreas geográficas. Entonces, pertenecer a una iglesia local corresponde a nuestra profesión de fe. No solamente decir creo en Cristo. La iglesia de Cristo es universal e invisible. ¿Recuerdan lo que acabamos de hablar? La iglesia de Cristo es universal e invisible. La iglesia de Cristo se manifiesta de manera visible en iglesias locales. Es lo que yo he hablado hasta este momento, ¿cierto? Pero en otras palabras, también podemos decir, si la iglesia de Cristo es universal e invisible, entonces los elegidos de Dios también son universales y son invisibles, ¿cierto? Pero como la iglesia de Cristo se manifiesta de manera visible en iglesias locales, los elegidos de Dios se manifiestan de forma visible en iglesias locales. ¿Okay? Cuando hablamos esto, estamos hablando acerca de la membresía de la iglesia. Membresía de la iglesia. Ese es un concepto que está en las Escrituras, que más adelante se va a tocar en este mismo capítulo. Pero el concepto de membresía, aunque no aparezca el término membresía, es un concepto que está. Los verdaderos cristianos, los que profesan cristianos, se añaden a la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra, pregunto, ¿quiénes recibieron o qué palabra es esa, mejor dicho? Primero, ¿qué palabra es esa? Los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios predicada ¿por quién? Por Pedro. ¿Qué predicó Pedro? El Evangelio. Entonces dice, los que recibieron el Evangelio, los que creyeron el Evangelio, los que creyeron en la palabra que se les había dicho en ese momento, dice, fueron ¿qué? Bautizados. Todos los que creen en Cristo deben bautizarse. Porque el bautismo es una demostración externa de mi fe. Es decir, yo me identifico con Cristo. Bautizarse en estos tiempos era la sentencia de muerte para algunos, o para muchos, mejor dicho. Recuerden, estaban siendo perseguidos no solamente por los propios judíos,
¿verdad? Porque ¿cómo en la mente de un judío puede decir Jesús es Dios? ¿Quién era Dios para en la mente del judío? Solo Jehová. Ellos no entendían la doctrina de la Trinidad. Entonces, que alguien dijera, alguien cristiano, o que se identificara como cristiano, estaba diciendo, para la mente del judío estaría diciendo, yo adoro a otro Dios aparte de Jehová. En la mente del judío, digo. ¿Okay? Entonces eso le implicaba persecución inclusive de sus propios familiares. Está abandonando la fe judía. Pero no solamente implicaba la persecución de sus familiares, también la del propio Estado. En este caso, el Imperio Romano. El Imperio Romano creía al emperador como el Señor, el Curios. Y el cristianismo decía, Curios no es el César, Curios es Cristo, es Jesús, el Cristo. Entonces eso era de alguna manera, identificarse con el cristianismo era decir, yo estoy en contra del imperio, básicamente. Entonces, eso es lo que entendían las personas. Una persona que venía y se bautizaba estaba identificándose con la doctrina de Cristo. Estaba diciendo, yo pertenezco a Cristo, Cristo es mi Señor. Esa era su profesión de fe externa. Él creía, pero lo manifestaba externamente. ¿Por qué hoy nosotros debemos indagar un poco más y esperar un poco más de tiempo para bautizar a una persona? ¿Por qué? ¿Cómo? Para poder discernir un poquito mejor si su profesión de fe con su lengua corresponde realmente con sus hechos. Porque en este momento la persecución era tan fuerte que la persona que decía yo soy cristiano y se bautizaba sabía lo que estaba haciendo, ¿cierto? Sabía lo que estaba haciendo, a qué se estaba exponiendo. Pero hoy en día tenemos libertad, cualquiera es cristiano, ¿verdad? Es una moda, es un cliché. Entonces es necesario tener un tiempo para poder probar su fe. Entonces, pero la membresía es aquel que es cristiano, aquel que dice ser cristiano y creer el Evangelio, se bautiza y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Añadirse. ¿Quién se añade? Los que creyeron y los que son bautizados. Ellos son los que se añaden, ¿verdad? Los que se agreguen. Este es el concepto de membresía. ¿Qué hacen los miembros de una iglesia? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fíjense lo que hacían los 3,000 personas. No se fueron a sus casas, sino que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Estaba la Biblia escrita en ese momento? ¿La doctrina de los apóstoles escrita en ese momento? No, ellos necesariamente tenían que estar donde estaban los apóstoles para escuchar sus enseñanzas. Tenían que estar congregados. Entonces, un miembro de la iglesia tiene que estar congregado. Alguien que dice ser cristiano debe mostrar su cristianismo. ¿Cómo? Congregándose. Número 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, comunión cristiana, en el partimiento del pan, cena del Señor, y en las oraciones, miércoles en la noche. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, la Iglesia universal es totalmente, no solamente es invisible, sino que se manifiesta de manera visible, Vamos con el párrafo 3, ya estamos terminando. Párrafo 3. Vamos a hablar de la perpetuidad de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La iglesia universal. La iglesia más pura, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error.
y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Cuando el Señor dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, no le estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino sobre su oficio como apóstol iba a edificar la iglesia. La palabra de Dios dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, cuando Cristo le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando del oficio que iba a ejercer Pedro como apóstol y testigo de los padecimientos y la resurrección de Cristo, sobre ti, en ese sentido, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades. Entonces, estamos hablando de la perpetuidad. Cristo es quien edifica su iglesia. No son los hombres simplemente son parte de edificar la iglesia, pero es Cristo realmente quien la hace. Sin embargo, debemos entender dos cosas. Número uno, no hay garantía de la perpetuidad de una iglesia local. Hay garantía de que la iglesia de Cristo permanecerá, ¿cierto? Pero no hay garantía de que una iglesia local permanezca en el tiempo. Cristo no garantizó eso. Cristo garantizó que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, pero en su aspecto universal siempre habrán elegidos, siempre habrá pueblo de Dios, pero no siempre tendremos iglesias locales. Pero sí hay garantía de la iglesia universal, será siempre o visiblemente perfecta. Prueba de ello, les pregunto, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? No está, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia de Corinto? No está. Entonces, debemos entender que como iglesia nosotros hoy estamos, mañana no sabemos qué puedan ocurrir, pero una iglesia puede dejar de ser una iglesia local. De hecho, puede dejar de ser inclusive iglesia de Cristo. Cuando empieza a predicar otra cosa, se dejó de ser iglesia de Cristo y se convierte en sinagoga de Satanás. Iglesias que pudieron haber comenzado con buena doctrina, con sana doctrina, con una correcta doctrina, hoy mismo pueden ser ya catalogados como no verdadera iglesia de Cristo. Aunque dentro haya iglesia. No sé si entienden. Aunque dentro de ellos haya verdadero pueblo de Dios. No lo sabemos. Recuerden, es un asunto invisible. Pero lo cierto es que una iglesia que dejó de predicar las Escrituras, el Evangelio, dejó de ser iglesia de Cristo. Mateo 16:18. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿La iglesia es de quién? Pregunto. Mi iglesia, no, mi iglesia Bautista Reformada, no, la iglesia de Cristo. No es la iglesia del pastor Luis, no es la iglesia del pastor David, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Recuerde, las ovejas son de Cristo. Isaías 9:6-7 es la promesa de que el Señor Jesucristo tendrá un reino eterno y perpetuo. La iglesia. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, y que dice, y para siempre. ¿Por qué? ¿Qué está en juego aquí? El nombre mismo del Señor. Si la iglesia universal dejara de existir, Dios es un mentiroso, Dios no es Dios.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él lo hace. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios lo hace. Es Cristo quien forma o construye su iglesia. Otra cosa es que no hay garantía de una iglesia local perfecta. Aunque parezca que la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto es perfecta, no lo es. No nos engañemos, por favor. Todos estamos contaminados con impureza y error. 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, corintios, ¿verdad? Hermanos míos, siguen siendo mis hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, que dice, contiendas. Siguen siendo hermanos, siguen siendo pueblo de Dios, pero están sujetos a pecado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ni los gentiles hacían eso. Y en la iglesia de Cristo se presentaba esa situación. Imagínense. Pero seguían siendo pueblo de Dios. Incurrían en pecado, sí. Pero 2 Corintios nos habla de un arrepentimiento, aparentemente de esta misma persona. Tercera carta de Juan, único capítulo, versículos 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el hermano bendición, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Eso pasa, hermanos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. No le ponga a su hijo Diótrefes, por favor. Jamás. Ni por el nombre ni por sus hechos. Pero aquí está el apóstol Juan hablando acerca de cuidado con esta persona que hace desastre en medio de la iglesia. Hay problemas en las iglesias. Pero sí hay garantía de que hay una verdadera iglesia universal y es visiblemente piadosa. Visiblemente piadosa. Se ve la piedad. Se huele la piedad, se respira la piedad en una iglesia de Cristo. Por más error, por más pecado que haya, hay verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Porque es Cristo quien la sustenta y la cuida, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a su iglesia. Y el que comienza la obra, Dios es fiel para terminar su obra. Último párrafo. Autoridad de la iglesia. Estamos hablando, recuerden, del aspecto universal de la iglesia. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es ¿quién? En quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Él es quien tiene la autoridad para decir quién está y quién no está. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido. Fíjense lo importante que estos hermanos en el siglo XVII destacaban. El Papa de Roma, no el Papa de la Iglesia Católica. Para ellos la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero es la Iglesia de Roma, que lo puntualiza bien. Hay otros teólogos que llaman el romanismo, entonces esos son términos que debemos ir manejando. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida.
Todos los que leen la Confesión de Londres de 1689 dicen, yo no creo eso. Yo no creo que el Papa es el anticristo, porque ¿qué Papa estaba en ese momento? Y seguramente murió y llegó otro Papa y otro Papa y otro Papa. Lo primero que debemos entender es que vamos a quedarnos con la primera parte y luego hablamos con esta segunda parte. Lo primero, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el que manda y el que dirige las cosas? El Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo ha sido investido por el Padre para llamar, establecer, ordenar y gobernar la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la preeminencia. Es Cristo la cabeza de la iglesia, es Cristo quien gobierna la iglesia, es Cristo quien establece las leyes en la iglesia, es Cristo quien gobierna la iglesia. La falsa cabeza de la iglesia, como es señalado acá por los bautistas en el siglo XVII, ellos reconocían que era el Papa. Ahora, cualquiera que lee puede decir, bueno, pero ese hombre se murió y no era precisamente el anticristo. Lo que debemos entender es que ellos también, recordemos, primero, la confesión no es infalible, no es la palabra de Dios, ¿sí? Es lo que nosotros entendemos que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí, aunque podemos ver un error, ¿verdad? Aunque podemos ver un error, también debemos entender la época en que ellos vivían. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo torturados precisamente por la iglesia de Roma, ¿sí? Entonces, para ellos ese es el anticristo, el perverso, ¿cierto? Se está oponiendo a la iglesia de Cristo. Pero también podemos verlo, como lo dice Sam Waldron, acerca del sistema anticristo del mundo. Dice, las pretensiones del Papa son falsas, de cualquier Papa, ¿cierto? Y asimismo lo son las pretensiones de cualquier persona o personas que pretendan tener autoridad sobre todas o aún sobre muchas iglesias locales. Esos son anticristos. Los apóstoles, los neoapóstoles, son anticristos, hermanos. Porque ellos dicen quién está en la iglesia, ellos hacen y deshacen en las iglesias. Personas que crean que tengan la autoridad en la iglesia es un anticristo. Es una falsa cabeza de la iglesia. La única sucesión apostólica genuina que se halla presente en los escritos, es la que se halla presente en los escritos del Nuevo Testamento. Vamos a explicar un poco eso. Cristo es quien gobierna la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo es que realmente Jesucristo gerencia o realmente hace esa jefatura en la iglesia? Por tres mecanismos. A través de, número 1, el único vicario de Cristo en la tierra. Todos, por favor, ¿quién es? Ah, qué bueno. Vamos a hablar del Papa. Él no es el vicario de Cristo, el representante. Vicario significa representante. El Espíritu Santo es el vicario o el representante de Cristo en la tierra. Yo, dice Cristo, una promesa, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Además, otros versículos como Juan 14, versículo 26 y Hechos 16, del 6 al 7, nos hablan del Espíritu Santo como el verdadero representante de la iglesia. Número 2, ¿cómo gerencia Cristo la iglesia? Primero, a través de su Espíritu Santo. Número 2, a través del fundamento de los apóstoles. Pregunto, ¿cómo nosotros sabemos de la vida y la obra de Cristo en la cruz? ¿Cómo? Por el testimonio de los apóstoles, ¿cierto? ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo escribieron. Ese es el testimonio de los apóstoles. ¿Qué es la Biblia?
o mejor dicho, el Nuevo Testamento? El testimonio de los apóstoles, los escritos de los apóstoles, ¿verdad? Juan 15, 26 al 27 dice que ese Espíritu Santo los iba a guiar a ellos a toda verdad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo pudieron los apóstoles recordar palabras y cosas del ministerio terrenal de Cristo? Obra del Espíritu Santo. No fue una cuestión mecánica tampoco. Ellos recordaron realmente, investigaron, como Lucas dice, investigué, y ellos redactan, ¿cierto? Ellos redactaron. Dice, acerca de mí, y vosotros, ¿a quién se está diciendo vosotros? A los apóstoles. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Para ser apóstol había que haber estado con Cristo desde el principio de su ministerio. Entonces, ¿cómo gobierna Cristo su iglesia? Su Espíritu Santo usó a los apóstoles. Otros versículos. Y perseveraban en la ¿qué? Doctrina de los apóstoles. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El Espíritu Santo los guió a toda verdad. Y en tercer lugar, por la labor de los supervisores locales. ¿Quiénes son los supervisores locales? ¿Cómo? Los pastores ancianos u obispos. Pastores ancianos u obispos. No tenemos una lista para elegir a un nuevo apóstol. ¿No se ha dado cuenta? Pablo no dejó una lista para elegir a un apóstol. Pablo no dejó una lista para elegir a una profeta o a un profeta. No hay lista para eso. Pablo dejó lista para elegir en lo posterior, en lo sucesivo, a ancianos o pastores u obispo, que son términos intercambiables. ¿Okay? Asimismo como diáconos. Estos son los únicos dos oficiales que hay en la iglesia, en la verdadera iglesia de Cristo. Esos son los únicos dos oficiales que deben haber, o únicos dos oficios, mejor dicho, porque son plurales también. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. No un anciano por iglesia. Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, en la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense los términos intercambiables aquí en este versículo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué dice? Obispos, supervisores, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor. ¿Ok? La iglesia del Señor. Entonces, hermano, esto es lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a el aspecto universal. Nos quedan desde el párrafo 5 hasta el 15. Pero qué importante es estudiar el tema de la iglesia, hermanos. Que el Señor nos ayude a perseverar como una iglesia de Cristo, una iglesia que el Señor siga trabajando, nos siga moldeando su imagen y seamos una iglesia que Dios permita y podamos llegar hasta el último día, hasta el último día de nuestras vidas y el último día del mundo, hasta que Cristo venga. Amén. Que el Señor nos ayude a perseverar como verdadera iglesia y no nos desviemos como sinagoga de Satanás. Que el Señor nos guarde. Amén. Oramos. Bendito Dios, gracias por esta noche. Gracias por haber establecido una iglesia
aquí en Barquisimeto, que aunque tengamos muchos errores, aunque tengamos muchas deficiencias, Señor, gracias por el privilegio tan grande de otorgarnos una iglesia sana, una iglesia local, una iglesia aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a ver el privilegio tan grande que no tienen otros pueblos, otras ciudades, que no cuentan, Señor, con iglesias saludables. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser agradecidos y demostrar ese agradecimiento haciendo lo posible por mantener la pureza, Señor. Ayúdanos a guardarnos para ti, Señor, y hacer todo para tu gloria. Bendice, Señor, aquellos elegidos que en el tiempo tú añadirás a esta iglesia local. Bendice a los que somos miembros. Bendice, Señor, a todos los visitantes que vienen y escuchan tu palabra. Señor, que vean la diferencia tan grande de escuchar tu palabra en contraste de escuchar cualquier otra cosa de hombre en otra iglesia, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Y gracias por esta noche en que podemos, como iglesia, buscarte en oración. Así como la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, también perseveraban en orar juntos. Ayúdanos a hacer el esfuerzo por estar cada miércoles y orar juntos con nuestros hermanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.